Leticia Calderón Chelios, aunque este no es un programa deportivo, aunque luego nos va de la patada, pero no importa eso, sino el hecho de que pudiéramos asomarnos, Leticia, a alguna escena relevante más allá de lo deportivo y de resultados o lo que quieras. ¿Algo te ha llamado la atención especialmente desde un enfoque o análisis político o sociológico de lo que estamos viviendo con este tema del Mundial, Leticia? Pues fíjate que el lleno total del Estadio Azteca mostró para mi gusto una cosa muy contundente, y es la alta credibilidad que tuvieron esos que participaron en ese evento ese día, que son pues gente con recursos, porque con altos recursos que pudieron pagar esas entradas, pero ese sector, entre los cuales debe haber un grupo obviamente de opositores, porque un poco tenemos ese perfil, ¿no? Saber que en ciertos sectores está más concentrado el grupo de mayor oposición a la presidencia, incluso se planteaba así tal vez una escena más en contra de gritos o cosas por el estilo, pero digo, qué alta credibilidad de que todo iba a salir bien, de que podían ir y llegar más temprano, no llegar tarde, pero que iban a estar en sus lugares y que no iban a perder sus 100,000 pesitos que habían gastado en el boleto. Y el lleno total da una imagen al mundo. Fíjate, ese grupo, ese sector que llenó ese estadio, al final de cuentas es la imagen al mundo de mayor apoyo y contundencia al proyecto, gobierno, presidencia de México actual. Entonces, bueno, pues me parece una ironía que ahora sí que nadie sabe para quién trabaja, pero son esos gritos, esas presencias, esas fotos, esa gente pues feliz de la vida en el Estadio Azteca, y obviamente hubo en muchas otras partes. Está la foto de la presidenta en otro lugar, que también se ha hablado mucho en redes sociales y en noticieros de esta parte donde ella, la elección de irse a un lugar más popular, que no pudo estar en el Zócalo, o decidió en último momento ya no estar en el Zócalo, salió bien como jugada política, pero en el Estadio Azteca estuvo esa foto que pasará para la historia y que habla es digamos la imagen del México actual. Entonces, pues la oposición se quedó sin argumentos en este contexto, porque no pueden decir que no pueden salir, que no podían ir, que tenían que les podía pasar algo, porque estaban felices de la vida en ese evento, Julio. Entonces, yo me ubico con eso, y también, bueno, pues hubo otros temas que, bueno, no me quiero alargar con eso, pero que me parece que son muy importantes de dejar mencionados, el de las madres buscadoras, por ejemplo, madres y familiares de personas buscadoras, que ciertamente también la estrategia que se juntó con otros movimientos no permitió que esa demanda, ese tema tan sensible tuviera el lugar que tiene que ocupar, y que seguramente tendrá otras manifestaciones, ya hemos visto algunas otras, y que al final de cuentas, pues más que nada, convoque a la sociedad mexicana, más allá de que la vean en el mundo, los que tenemos que ser sensibles y verlo. Y ojo, una cosa que yo he comentado que no me gustó para nada, que la presidenta sí dijo, no, bueno, somos solidarios con ese movimiento. No, solidaria yo, solidarias mis vecinas. La presidenta tiene el poder de intervenir, bueno, como autoridad, y todo el gabinete y todo el poder político para eso. Entonces, yo sí diría que para mí ese es un tema que es de tal nivel de importancia, de tal angustia, que tendría que estar en los tres principales temas a tratar en este país. Entonces, que se juntó con ahora este evento deportivo y que no quedó en el lugar que debía ocupar, y que fue incluso mal utilizado por personajes, ¿no? Como Xóchitl Gálvez, que en su momento pues se hizo de ese movimiento, por lo menos quiso asociarse a ese movimiento, y ahora la vemos pues casi burlándose, ¿no? Desde un palco VIP de ese movimiento. En fin, creo que hay mucho que después se va a poder ir viendo de tema por tema, pero sí lo digo, al final esa foto le hace también la imagen al mundo del México que no querían que se viera los que le hicieron la foto a ese evento del mundo. Bueno, creo que no puedo decir de ese evento mundialesco. No, bueno, está bien. Ya me dije, ay no, que no puedes decir ciertas palabras y todo, estoy aterrada. Mundialesco. Sí, así andamos con fotografías, menciones y demás. Salvador Frausto,
imagen, declaración, hecho que te haya, a mí me ha encantado toda la actividad de la gente mexicana con los extranjeros, vacilando, echándolos al aire, jugando de mil maneras, me ha parecido muy interesante. El patito ese, el tal Merlin, que ha sido una mascota extraoficial que de repente, pero bueno, cosas positivas o negativas que te llamen la atención a este momento, Salvador Frausto, del Mundial. Sí, Julio, me parece que a pesar de que es un mundial del que secuestraron las élites por las mismas reglas que puso la FIFA, es decir, el acceso a los estadios de fútbol, pues es imposible para la mayoría de la población, los boletos en 100,000 pesos o más, o quizá un poco menos, no toda la gente, pero a pesar de eso, los mexicanos nos hemos apropiado del mundial. El ánimo social es muy interesante, se han llenado los fanfest, las calles, los festejos, estas expresiones en las calles, desde las casas, es decir, el mundial se está viviendo, había el riesgo, me parece, que fuera un mundial secuestrado por las élites, y sin embargo, a pesar de que no pudimos ir a los estadios, las mayorías, pues estamos disfrutando el mundial. En mi caso, yo he visto casi todos los partidos, pues sí, tuve que pagar mi paquete de ViX, pero si no hubiera podido hacerlo, tendría que haber ido a los lugares públicos para poder ver los partidos. Entonces, a ver, hay una apropiación por parte del pueblo, de los mexicanos, de un mundial, disfrutarlo, el ánimo social es muy interesante. Me parecía sentir antes del mundial, lo llegué a comentar con amigos, de que no se sentía ambiente mundialista, y ahorita sí se siente muy fuerte. Es decir, aquí, como lo he visto yo en mi departamento, pero veo gritar a los vecinos del edificio de al lado, o a mis vecinos de edificio. Es decir, salgo y veo las playeras en la calle, a la gente yendo a las tienditas a comprar sus botanas o sus chelas. Es decir, me parece que es muy interesante, que es muy importante el ánimo social de eventos como estos, de mostrarle al mundo ese ánimo de los mexicanos recibiendo a los suecos en Monterrey, es decir, a todo tipo de extranjeros, aventándolos al aire, como dices. Hay otro tipo de situaciones que son diferentes y que ponen contrastes, ¿no? Es decir, revisando a las elecciones en Estados Unidos, no dejando entrar a ciertos árbitros o a ciertos jugadores, negándoles la visa o poniéndoselas difícil, concretamente a Irán, que juega al rato, en Estados Unidos, pero tuvo que tener su centro de su casa de entrenamiento en Tijuana, pero bueno, pues juega en Estados Unidos al rato, a las 7 de la noche. Entonces hay ahí una serie de cosas que se pueden ver como contraste de la cerrazón gringa y el calor, el acompañamiento mexicano con los extranjeros, divirtiéndose, haciéndonos hermanos con todo tipo de aficionado que anda por acá. Entonces eso es interesante, y solo agregaría un dato, digamos, por ejemplo, la actitud de la FIFA y de Estados Unidos en Estados Unidos, de que ciertas conferencias de prensa solo pueden hacer preguntas en inglés. Eso sí, también muestra un contraste muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, hay quejas de otros países que no podemos hacer preguntas en las conferencias de prensa realizadas allá en los idiomas, en español o en portugués o en cualquier otro idioma. Es decir, Estados Unidos y esa actitud pues sigue mostrándola al mundo, y pues eso de cara a los comicios de noviembre, y le resta puntos a Donald Trump, le sigue restando. Yo que sigo las estadísticas de la intención de voto para el Congreso, los republicanos están cayendo y cayendo cada vez más, y la imagen internacional de Estados Unidos, cuando pase la tormenta Trump, va a tener que haber una operación importante para rehacer la imagen de Estados Unidos frente al mundo. Cada vez hay más odio y más rechazo hacia esa figura de ese presidente, y pues por tanto del gobierno de los Estados Unidos, o del país Estados Unidos, que es muy distinto los estadounidenses en su conjunto a
el Estados Unidos que piensa representar Donald Trump. Muy bien, Salvador Frausto, gracias. Daniela Pastrana, ¿algo que te haya llamado especialmente la atención de las estampas mundialistas? Tu micro, Daniela. ¿No me escuchan? Ya, ahora sí. Ya. Fíjate que justo ahorita que estaba hablando Salvador, yo decía, bueno, pues esto es México tan grande que hay tantas realidades. Yo estoy en el punto contrario, no me he enterado de prácticamente nada, en mis entornos tampoco. Acá en el canal sí está dividido el asunto, hay unos compañeros que están muy interesados en los juegos, pero la mayoría no, porque estamos más interesados en lo que haga Trump o no haga Trump, y si la guerra o no la guerra, y si las elecciones en Colombia o Perú, pero tampoco en mi casa y tampoco con otros sectores de amistades que en algún tiempo incluso dejaban de ver de gente que dejó de tomar un semestre de clases porque estaba el Mundial de 86. Bueno, pues yo ahora le decía, pues ya envejeciste, porque pues ya no lo veo, pero para nada interesado. Entonces yo estoy en un sector que también existe en México y que también es una realidad, al que este Mundial no le está representando mucho, primero por todo lo que ya sea más que dicho, que significa el gran negocio inaccesible a la mayoría de la población. Después, por cómo se ha construido esto, de todo lo que a mí me llega, y las imágenes que tengo son las del árbitro que no dejaron pasar de Irak, son las de que no te dejan hablar en español en las conferencias, a pesar de que seamos un país del anfitrión hablante del español. Son una serie de cosas que llegan y dices, no, bueno, pues menos me interesa, ¿no? Entonces, me parece interesante porque justo creo que esa es parte de las complejidades que tenemos en nuestras sociedades, que podemos convivir estos dos núcleos, el mío, de verdad, y ni siquiera es de enojo, hay quienes sí pueden estar enojados con el tema del Mundial, simplemente es una realidad ajena en donde estamos quizá preocupados por otras cosas y tratando de que no nos distraigan con los temas de los juegos para ciertas cosas que van avanzando de estas fechas de las que hemos estado o de las que estamos hablando. Yo muy particularmente muy preocupada con las cosas que están pasando ahorita en Colombia y también en Cuba. Entonces, pues es con los que converso y no están muy interesados tampoco ni en Colombia, donde estuve la semana pasada, y por supuesto ni en Cuba, de lo que pasa en el Mundial. Daniela, muchas gracias.